Las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos en Cristo. Gracias al Señor, como siempre, por la bendición que me da de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, llegar a sus hogares, pues a través de este medio. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 7, de los versículos 11 al 17. San Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Santo Dios, gracias. Gracias porque eres el dador de la vida, Señor, porque eres bueno, misericordioso, porque eres compasivo, tierno, abundante, perdonador. Bendito seas, Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, que a través de ella podemos conocerte más, Señor. Conocer de tu compasión, de tu amor, de tu ternura, de esa preocupación, Señor, por cada uno de nosotros. Bendito seas, mi Dios, mi Señor, bendito sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, el privilegio de ser tus hijos, Señor, de que vivas en nuestros corazones. Bendito sea, Señor, que tu gracia, tu misericordia sobreabunde en cada uno de tus hijos, en cada hogar, Señor, tu bendición. Bendito Dios, que tu mano santa también levante a los enfermos, resucite a los muertos, Señor, y que nosotros podamos acercarnos a ti, vivir en santidad, en amor, y que podamos ser canales de tu poder, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por tu amor, te lo agradecemos. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias al Señor. Vamos pues a compartir en esta mañana en la resurrección del Hijo de la vida de Naín. El Señor Jesús venía pues de Capernaum y, hermanos, iba a la ciudad de Naín. Esta ciudad quedaba a 16 kilómetros al norte de Nazaret. Jesús venía acompañado, hermanos, de sus discípulos y una multitud que le seguía. Cuando venía por el camino de Capernaum, al entrar ya a la ciudad, se encuentran con un entierro. Probablemente, hermanos, iban a enterrar a esta persona fuera de la ciudad, porque ellos nunca enterraban dentro de las ciudades, porque el cuerpo del muerto era ya inmundo. Entonces lo sacaban fuera, los cementerios estaban fuera de las ciudades. Y cuando venían de Capernaum se veían unos sepulcros de roca, probablemente ahí lo llevaban a enterrar a este joven. Esta ciudad, hermanos, de Naín, por primera vez se menciona en la Biblia y nunca más se menciona. Probablemente el Señor fue la única vez que llegó a la ciudad de Naín. Era pues, hermanos, este joven era hijo único de una madre que era viuda. Y, hermanos, la tristeza, el llanto que tenía pues, que derramaba esta mujer, y la tristeza que veía, el dolor en su rostro, era pues grande.
quizá, hermanos, pensando esta mujer, mi hijo era mi único sostén, yo soy una viuda, y en esos tiempos, hermanos, las condiciones de las viudas eran tremendos, si no tenían familia que les ayudara. Ellas pues podían ser ayudadas con parientes hombres, y si no tenían, hermanos, parientes, probablemente muchas morían solas, desamparadas, porque así era, hermanos, la condición de las viudas. Recordemos, hermanos, que cuando empieza la iglesia primitiva, nombraron 7 diáconos, dentro de ellos Esteban, para que se preocuparan de las viudas, especialmente tanto judías como extranjeras, porque su situación era muy caótica, hermanos, en esos tiempos. Entonces, vemos, hermanos, pues esta situación, la tristeza tan grande que había, no solamente en la viuda, sino también en la multitud. Mucha gente sería muy conocida en el pueblo, porque había mucha gente que iba con ellos, y estaban pues también dolientes, sufriendo por no poder, hermanos, ayudar a la viuda. No podían devolverle a su hijo, pero ellos la acompañaban con dolor, con gritos, como se acostumbraba en esos tiempos, hermanos. Podríamos destacar, hermanos, Lucas, él se preocupa de presentar al Señor como el que suplía las necesidades, como el Hijo del Hombre que suple las necesidades de la gente. Era pues, hermanos, el Señor se preocupó siempre, hermanos, de alimentar, de sanar, de enseñar, de predicar, de estar pendiente de las necesidades de las personas. Y vemos acá, pues, hermanos, cómo el Señor, que es un Dios bueno, misericordioso, un Dios que cada día, hermanos, recibimos su misericordia, que son nuevas cada mañana. Vemos que llega, y al entrar pues a la ciudad de Naín se encuentra con este cuadro tan triste, y cuando ve a la gente que acompañaban a la viuda, y el esfuerzo que hacían para poder consolarlas, las palabras no la podían consolar. Ellos no podían devolver la vida al muerto, no podían, hermanos, llegar al corazón de esta mujer, al dolor que se siente por la pérdida de un ser querido. Hermano, yo lo he pasado, y es muy duro. Por más que te digan palabras de consuelo, no pueden sentir lo que uno siente. Es muy triste, es un dolor tan intenso, tan fuerte, que verdaderamente solo lo puede sentir la persona que tiene esta pérdida y que verdaderamente amaba a su ser querido. Y es así, hermanos, como pues esta mujer estaba sufriendo tanto, y también viendo, hermanos, el Señor, cómo las amistades se esforzaban para ayudarla. Entonces, hermanos, esa impotencia que sentían, hermanos, al expresar en sus gritos, en todo, el Señor apreció el deseo de estas personas de poder, a través también, hermanos, del sufrimiento que ellos sentían, podían pues ayudarle en su dolor, secar sus lágrimas. Y
tratar, hermanos, de que ella superara el dolor. Entonces el Señor aprecia, así como cuando María unge los pies de Cristo, ¿qué pasa? Los discípulos y también las personas que estaban allí critican la acción. Recordemos cómo critican la acción de María. Pero, hermanos, el Señor, vamos a ver en Marcos 8, rapidito. Marcos 14, 8 y medio, a ver, vamos a ver. Dice, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Porque criticaban, hermano, algunos se enojaron dentro de sí, dijeron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban. Y el Señor pues dice, no, déjala. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Entonces, hermanos, también apreció la actitud de esta mujer, de María, que había ungido sus pies, porque ella iba a ir, hermanos, a morir por nosotros, iba a ir a la cruz. Entonces también aprecia, hermano, el Señor es tan bueno, y Él que mira, que conoce, que llega hasta las profundidades de nuestro corazón. Entonces, hermanos, Él se conmueve de estas personas que la ayudaban, que querían quizá con sus palabras, con sus acciones, que ella no sufriera tanto. Pero, hermanos, si bien es cierto que ellos no podían, pero sí, ahí estaba Jesús, allí estaba el dador de la vida, aleluya. Tal vez, hermanos, en el dolor, en la tristeza que ellos tenían, en su preocupación de llegar pues a enterrar a su muerto, no se dieron cuenta que el Señor había entrado, ni cuenta se dieron tal vez, hermanos. Vieron una multitud, ellos estaban tan concentrados en su tristeza, en su dolor, menos la viuda. Y hermanos, pero ahí estaba el Señor. Como siempre está con nosotros, hermanos. El Señor está en todo tiempo con nosotros. Él no nos abandona, porque Él vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, Él está con nosotros siempre. Bendito sea Dios. Y vemos, hermanos, la compasión, la ternura de Cristo. Y cuando Él vio ese cuadro, hermanos, tan desgarrador, entonces, ¿qué hace el Señor? Como le digo, los amigos no podían, hermanos, devolverle, pero el Señor, hermanos, Él sí puede. La muerte, hermanos, ustedes saben que es la tragedia de la muerte, porque es una tragedia, es parte, hermanos, del pecado de nuestros primeros padres. Cuando ellos pecan, entra ya, hermanos, al mundo, pues, el dolor, la tristeza, la pobreza, la frustración, la miseria y la muerte. Pero como decíamos, hermanos, un mensaje, pues, que los que mueren en Cristo solo duermen. Pero los que no han aceptado a Cristo, hermanos, sí mueren. Porque
los que han aceptado a Cristo van a resucitar para vida eterna y los demás pues para condenación eterna. Entonces, hermanos, el Señor que le dice, no llores, le dice, no llores. El Señor, hermanos, con qué palabras tan tiernas, tan preciosas, esa voz tan dulce que tendría el Señor, hermanos. Yo pienso, y a veces espiritualmente, como que escucho esa palabra, esa voz del Señor, una voz que era dulce, una voz que inspiraba ternura, pero a la vez tenía autoridad. ¿Y cómo sería la voz, hermanos, del Señor? Cuando Él predicaba a las multitudes. No había los medios que hay ahora, hermanos, para que la voz aumente. Sin embargo, Él predicaba a multitudes y todos le escuchaban. Qué precioso, hermanos, cuando meditamos estas cosas maravillosas que han ocurrido. Entonces, hermanos, al ver pues el dolor de esta mujer, no llores. Qué precioso, hermanos, que sintamos esa voz cuando estamos tristes, cuando estamos desolados, cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos por el valle de muerte, pasando, hermanos, dificultades, o este mismo hecho, que han muerto nuestros seres queridos. Son tiempos difíciles, hermanos, son tiempos de un dolor tan grande, tan intenso, que las palabras de la familia, de los vecinos, de las personas que nos estiman, sí las apreciamos, pero no pueden mitigar nuestro dolor, nuestra tristeza. Ahora, hermanos, muchos dicen que nosotros los cristianos ya no debemos de llorar a los muertos, que debemos olvidarnos de ellos porque están con el Señor. Pero, hermanos, vivimos en este mundo y tenemos también sentimientos, emociones que las tenemos que expresar. No podemos ponernos duros y decir, no voy a llorar porque van a decir que soy débil. No, hermanos, porque son nuestros seres queridos y los amamos y dejan un vacío en nuestro corazón, en nuestro hogar. Dejan un vacío, es como que falta alguien, lo sentimos. Es un vacío grande que progresivamente se va superando. Entonces no es malo llorar, hermano, no es malo entristecerse por el ser querido. Sabemos que si ha sido fiel está con el Señor, sabemos. Y también tenemos la esperanza que cuando el Señor venga y nos vayamos con Él, vamos a verlo a ese ser querido. Y más aún al Señor. Pero, hermanos, nadie puede llegar a lo más recóndito de nuestro corazón que el Señor, que Dios, que todo lo sabe y que llega de nuestro exterior y nuestro interior. Él sí sabe. Y Él por eso es que siente tanta compasión, no solo, hermanos, por esta viuda, siente compasión por el mundo entero y por eso murió, por eso fue a la cruz para morir, hermanos, para darnos la salvación y la vida eterna cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Entonces, hermanos, el Señor es compasivo, el Señor es bueno. Dios nos ama con amor eterno, no con el amor, hermanos, cambiante que tenemos nosotros. Vemos matrimonios que se aman tanto, se casan, son tan felices, pero pasan unos años y se odian, se detestan, no pueden verse. Murió el amor. O sea, hermanos, son sentimientos, son emociones, como también, sí, hay matrimonios que duran muchos años, pero no es un amor consecuente como el que Dios nos da, hermano, como que el Señor nos da, ese amor ágape, ese amor que solamente lo podemos sentir, hermanos,
a través de ese amor que el Señor nos da. Un amor tan diferente al que podemos recibir de nuestros esposos, de las esposas, de los hijos, de los seres queridos. Es un amor muy diferente, hermanos. Es un amor que cala, que llega a las profundidades de nuestro ser. Ese amor que nos da Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar tan agradecidos a Dios. Tan agradecidos porque verdaderamente, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios de milagros, un milagro tan grande que va a ocurrir. Cuando le dicen no llores, ¿cómo se sentiría esta viuda? ¿Cómo se sentiría? Quizá una esperanza, o quizá la tomó como una palabra de consuelo de esta persona. Ni intuyó lo que iba a ocurrir. Tal vez, hermanos, estamos especulando, pero conociéndonos, hermanos, como seres humanos, y que también el Señor entra con sus apóstoles y con tanta multitud, porque a través que el Señor caminaba se iba uniendo personas, y la multitud cada vez se hacía más grande, y era ya una multitud feliz, contenta, que caminaba al lado del Señor. Entonces tal vez ella, cuando ve, pues diría, bueno, es una palabra de consuelo. Pero inmediatamente él se acerca, hermanos, a lo que llevaban pues el féretro del ataúd, y ellos se detienen. Él toca, hermanos, el ataúd, y vemos la autoridad, hermanos, de la palabra del Señor. Y le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué autoridad, hermano? La voz de autoridad de Cristo. El Señor, hermanos, el Señor Jesús, que es la vida, hermanos, pronunció la palabra. Y, hermanos, y la obra, el milagro se realizó. Dice, hermanos, que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y el Señor lo dio a su madre. Hermanos, qué autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús, que es, hermanos, que también, hermanos, es el Señor de la vida y de la muerte. En Juan 5:21, vamos a ver. 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él quiso, hermanos, dar. Por muchos dicen, pero ¿por qué murió tal Jacobo, por ejemplo? Jacobo lo muere, es un mártir también del cristianismo, y Pedro es liberado de la cárcel, y a veces pues se preguntan, pero ¿por qué Dios también no lo cubrió a Jacobo para que no sea pues muerto? Fue una víctima, y a Herodes pues, hermano, le gustó que los judíos se alegraron que mataron a Jacobo, lo toman preso a Pedro, pero Dios permite y lo liberta. Todos conocemos cómo él sale de la cárcel, un ángel lo saca. Y a veces por eso pensamos y decimos, pero ¿por qué a unos les da la vida, a otros no? Pero acá en este versículo, hermanos, podemos entender pues que él dice que da la vida, como Dios levanta a los muertos, da la vida, y él, hermanos, también como hijo de Dios, él da también la vida. Entonces, hermanos,
cosas de Dios, que no podemos entender, nuestra mente no puede entender. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar la vida. Entonces, cuando dice el que quiere, es de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. No podemos cuestionar la voluntad de Dios. No la podemos cuestionar. Él sabe por qué. Él quiere tener ya a esos sus hijos con Él. Y por eso permite que se vayan. Y que queden los otros un poco más. Sabemos que todos vamos a morir. Y si el Señor viniera hoy día, si estamos vivos, amén, gloria a Dios, pues nuestros cuerpos serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero si no, hermanos, no podemos cuestionar por qué a veces mueren personas dentro del ámbito cristiano, buenos pastores que han hecho obra, hombres que nos han dejado un testimonio, que nos han enseñado, hemos crecido bajo su ministerio y nos preguntamos por qué. Si todavía podía ser usado, pero Dios quiso llevárselo, cumplió su ciclo en este mundo. Entonces no podemos cuestionar a Dios, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a este joven, y él le llegó su tiempo de irse, pero Él le da pues la vida. Porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Qué hermoso, hermanos, cuando tenemos el privilegio de que tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que venció la muerte, que Él pudo vencer a la muerte y levantarse y resucitar triunfante. Él, hermanos, sabemos que Él va a regresar, sabemos, hermanos, lo estamos esperando. Y también, hermanos, sabemos que si somos fieles, pues nos vamos a ir con Él y muchos se van a quedar. Dios quiere, hermanos, la fidelidad de nosotros. Y luego, hermanos, de que ocurre pues este milagro, toda la gente ¿cómo se sentirían, hermanos? Esta gente, seguramente, al ver vivo a esta persona muerta, seguro se aterrorizaron, se pusieron, pues, hermanos, les entró un espíritu, pues, de terror, tal vez, al ver este hecho, pero a su vez, hermanos, también superaron el miedo, el terror que les dio, porque bueno, pues hermanos, yo creo que si nosotros también vemos a una persona muerta, está en el ataúd y de pronto se levanta, todos nos vamos a asustar, porque ya nuestra mente ha muerto, ya hemos, el pensamiento está ya ahí, hermanos, en nuestra mente, que esta persona ha muerto y que se levante, pues como humano nos va a dar temor. Y así fue también para ellos, pero al ver que él empezó a hablar y el Señor lo entregó a su madre, empezaron, hermanos, a glorificar a Dios. Hacía muchos años que no había palabra de Dios, hermanos, pero recién cuando empiezan con el ángel que aparece a Zacarías para decirle que iba a tener un hijo, después de 400 años, hermanos, es que viene palabra de Dios al pueblo de Israel. Entonces ellos dicen, empiezan a glorificar, a alabar a Dios como debe ser, hermanos,
las maravillas que Él hace. Este es un milagro, hermano, es un milagro. Resucita a un muerto. Según Juan dice que hizo tantos milagros que si se escribiría, dice, en todos los libros del mundo no alcanzarían para poder expresar, escribir todo lo que Él hizo. Y también, hermano, los evangelios eran cartas que se escribía para las iglesias. Entonces, no podían ser muy extensas porque esas cartas tenían que ser leídas y mandadas a otras iglesias para que también se enteraran de lo que les decían. Perdón. Entonces, hermanos, pues vemos cómo estos milagros solamente encontramos 3 resurrecciones, que es el Señor Jesús, que es la hija de Jairo, Lázaro y el hijo de la viuda de Naín. Pero ¿cuántas más habría, hermanos? ¿Cuántas más que no están escritas? Y así vemos, hermanos, el poder de Dios. Ese poder de Dios, hermanos, ese poder que está vigente, que si nosotros somos fieles y tenemos fe y creemos en el poder de Dios, podríamos ser canales, hermanos, también para que Dios nos usara. Pero muchas veces somos incrédulos también, nos falta la fe. Y por eso, hermanos, no podemos llegar a ser ese canal que Dios quiere que seamos, hermanos, de bendición en este mundo. Que podamos orar por los enfermos y que sanen, que podamos resucitar a los muertos. El Señor Jesús dijo que nosotros podíamos hacer mayores cosas de las que Él hizo, parafraseando. Entonces, hermanos, yo siempre recuerdo, creo que ya les conté, de ese hermanito que en la sierra muere un hermano de la iglesia. Y cuando muere, él le dice al pastor, ore para que resucite. El pastor, pues, hermano, lógicamente no se sentía, pues, capaz de orar para que resucite el muerto. Y él le insistía que ore para que resucite. Y así, hermano, ya lo llevaron al cementerio a enterrar. Y como el pastor no oraba para que resucite, él oró. Allí, cuando ya estaba para ponerlo en el sepulcro, él oró, hermanos, con todo su corazón, como se debe creer, hermanos, como un niño. El Señor dijo que debíamos ser como niños. Y este Señor cree y él ora y pide a Dios que resucite, y el muerto resucitó, hermanos. Y es un hecho que ocurrió acá. Entonces vemos, hermanos, que el poder de Dios está vigente, que podemos ser canales de bendición, ¿sí? Tenemos fe, ¿sí? Tenemos confianza de que lo que hizo el Señor lo podemos hacer nosotros, pero viviendo junto a Cristo, vidas santas y consagradas. Y este milagro, hermanos, fue, pues, hermanos, tan difundido, porque hubieron muchos testigos, fue tan difundido que llegó por todo, pues, el territorio de Judea, por Galilea, por Judea, y dice, hermanos, que aún llegó a los oídos de Juan Bautista, porque ya Juan Bautista, el ministerio de Juan Bautista estaba ya menguando, ya él estaba preso, y, hermanos, él estaba, dice, en la fortaleza de Moqueronte, era una fortaleza donde estaba preso, hermano, Juan. Entonces, llega también a los oídos de Juan este milagro tan grandioso, tan grande, y sube también, hermano, la popularidad, pues, del Señor. Recordemos, Juan Bautista vino a abrir el camino, fue el precursor del ministerio de Cristo. Ya, hermanos, ya estaba preso, posteriormente ya muere, y el Señor Jesús empieza, hermanos, su ministerio. Entonces acá ya, hermano, con este milagro también es conocido, porque hubieron, como les digo, muchos testigos, y llega toda, pues, hermanos, Galilea, Judea y todo,
prácticamente, seguramente que llega a todo el país. Y el Señor empieza, hermanos, ya un ministerio completo como nosotros conocemos a través de la palabra de Dios. Hermanos, este es un milagro, un portento. Juan lo pondría como un portento, pero es un milagro de Lucas, solamente que lo menciona. Entonces, hermanos, pues tengamos fe. Creamos que el poder de Dios está vigente y que si es la voluntad de Él resucitar ese muerto, lo va a hacer, hermanos. Porque Dios todo lo puede, porque es todopoderoso, porque es el único Dios, el creador de todo lo que existe en este mundo, y que es el único Dios vivo, que nos escucha, que nos mira, que escucha nuestras oraciones, que nos ayuda, que pone nuestras lágrimas en su redoma, que escucha nuestras peticiones, las contesta. Hermanos, que nos ayuda cada día, que su misericordia son nuevas cada mañana. Ese es el Dios al cual servimos. Hermanos, que este milagro avive nuestra fe, que creamos más en Dios, que su poder, que Él es todopoderoso y que su poder está vigente, y que lo que Él hizo, si tenemos fe, si creemos en Él, si vivimos junto a Él, lo vamos a poder hacer. Vivamos, hermanos, cada día más cerca, junto a Dios, junto a Jesús, para que vivamos vidas cada día, hermanos, mejores, y seamos canales de bendición. Dios le bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.